Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de Proyecto Plutarco. Mi nombre es Alberto Romero Criado y hoy os voy a hablar sobre la superstición en Plutarco. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Luisa por permitirme participar en este tema que nunca pasa de moda y resulta tan complejo. Ya sabéis que próximamente será la festividad de San Juan, 24 de junio, un día marcado en el calendario por poseer un doble carácter, supersticioso y religioso. En cuanto a lo supersticioso, la noche de San Juan se ha considerado la noche mágica por excelencia y ha recibido un culto muy intenso en la mayoría de los países. Por ejemplo, según la leyenda, las cenizas que se generan en las hogueras, que permanecen ardiendo durante toda esa noche mágica, poseen propiedades curativas. Si se salta sobre una hoguera, al menos 3 veces, recordad que siempre tiene que ser un número impar, se consigue un año de buena suerte, además de alejar maleficios. Las hogueras que se levantan en la noche de San Juan permanecen ardiendo durante toda la noche, para bailar a su alrededor hasta el amanecer. Estas fogatas, además de representar la purificación a través del fuego, simbolizan el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Pero no solo el fuego, sino también el agua, pues según la creencia popular, las aguas en la noche de San Juan adquieren virtudes excepcionales, sobre todo de carácter medicinal, como por ejemplo bañarse en un río o incluso sumergir simplemente los pies. En cuanto al aspecto religioso, el cristianismo transformó la paganía de estas fiestas, estableciendo por los mismos días la celebración de la Natividad de San Juan Bautista. Ello nos lo transmite San Agustín, quien explicaba en uno de sus sermones que se solemnizaba este día no como los infieles a causa del sol, sino estableciendo la relación con el nacimiento de Cristo y el simbolismo que trae consigo la duración de la noche y el día. Asimismo, se encuentra, entre otras ideas, el hecho simbólico compartido con el paganismo del agua como elemento purificador. Religiosidad y paganismo se fundieron entonces en la noche de San Juan. De todo esto surgen entonces las siguientes cuestiones. ¿Es compatible lo supersticioso y lo religioso? ¿Lo supersticioso es mágico? ¿Es útil ser supersticioso? No lo es. Queridos plutarquistas, no os preocupéis más. Nuestro autor favorito ya se preocupó de dejarnos por escrito las cuestiones que pudieran surgir sobre la superstición en un pequeño tratado dentro de lo que se conoce hoy como Moralia, donde se halla sobre la superstición, Perideis y Daimonías. ¿Qué nos cuenta Plutarco en esta obra y por qué lo trata? El autor plantea la siguiente cuestión. ¿Es mejor ser ateo o supersticioso? O dicho de otra manera, ¿qué es peor, la superstición o el ateísmo? Sigue por tanto esa línea moralizante de carácter pedagógica donde intenta instruir al lector exponiendo que la superstición es peor que el ateísmo. Así nos lo hace saber, por ejemplo, en la vida de Alejandro, recogida en sus vidas paralelas. En este fragmento se puede observar cómo Plutarco define una parte de la personalidad de Alejandro y de lo que significa ser supersticioso a través de estos adjetivos, tarajodes, caiperífobos. Pero, ¿por qué piensa eso Plutarco? ¿Cuáles son los motivos que le llevan a pensar eso sobre Alejandro? Para comprender esta crítica, debemos conocer primero qué significa para él la superstición. Para ello, os propongo 3 escritos. El primero de ellos, Perideis y de Armonía, es una obra temprana, donde el autor es algo crítico con la superstición y no tanto con el ateísmo. La segunda, Vidas paralelas, engloba 2 vidas distintas, la de Nicias por un lado y por otro la de Dion, donde nos transmite cuáles son las características del supersticioso y lo que ello conlleva. En primer lugar, ¿qué es la superstición? Para poder comprender este concepto en la obra del autor hay que decir que el término griego deisidaimonia es una palabra compuesta por el lesema verbal de ido, que significa temer, tener miedo, más el lesema nominal daimon, espíritu o deidad, lo que ya nos indica que este término significa respeto o temor al espíritu o deidad. ¿Qué opinión tiene Plutarco sobre la superstición? Os la resumo de la siguiente manera. Tras la comprensión del término, partimos de la idea de que existe una entidad superior que influye en el hombre. A priori, esto no sería malo, pero el problema, según Plutarco, reside en la preocupación que el hombre tiene en la relación que entabla con la divinidad y ésta con él. Es por ello por lo que le adula y vitupera.
le suplica para que no actúe de forma negativa sobre él. Supone entonces un desconocimiento de la divinidad, ya que la superstición es una multitud de sensaciones que supone que el bien es malo. Este se convierte entonces en el peor de los temores y nunca desaparece, porque nunca se ausenta como los otros. Por ejemplo, cuando se duerme, si ha tenido una pesadilla, éste piensa que es por culpa de la divinidad, y cuando se despierta no se libera de ella, ni de su perturbación, y acuden a charlatanes e impostores. En este caso, el autor sigue la idea de Platón, quien explica que la procedencia de los adivinos y de aquellos que practican la magia es maligna, y que su impiedad debe ser castigada para que se corrija. La superstición también enloquece al hombre, ya que cuando le ocurre algo, éste comienza a elaborar teorías y a recordar todo lo que ha hecho, de forma que pueda explicar por qué la divinidad le está castigando. Pero no todo quede ahí, sino que comienza a imaginar y a suponer todo tipo de castigos que la divinidad le pueda imponer, lo que provoca que su ánimo se vea turbado y descontrolado. Es por esta razón que el supersticioso se siente siempre temeroso e incluso anticipa sus posibles penas. Un ejemplo de ello es que se siente fuera de su casa con un saco y ceñido con harapos sucios. De esta manera imita una de las penas de los infiernos, que era llevar harapos. También procura anticiparse a que nada malo le ocurra, llevando a cabo diversas prácticas como por ejemplo embadurnarse de lodo y revolcarse en el fango. Este hecho era una purificación que realizaban los iniciados en los misterios órficos, ya que enseñaban que en los infiernos las almas impuras eran castigadas a yacer en el lodo y en el fango, de modo que éste pensaba que si sufría la pena en vida no tendría que soportarla tras la muerte. Por último, el hombre se muestra totalmente sumiso e indefenso ante la divinidad. Este siempre aceptaba todo mal, ya que pensaba que se trataba de un castigo. Por ello, si enferma, no busca ayuda ni del médico ni del filósofo. Todo era siempre parte del castigo divino y, por tanto, buscar algún remedio o algún medio con el que contrariar su decisión sería enfrentarse a la divinidad. En resumen, para nuestro autor la superstición es una opinión emocional y una creencia que produce un miedo que humilla y desalienta al hombre, ya que éste se da por vencido, por lo que no hay peor enfermedad que la superstición y hay que huir de ella. En contraposición a lo anterior, Plutarco nos habla sobre el ateísmo. Nos muestra la valentía del hombre, que viene generada por la opinión falsa de que no existe nada feliz e incorruptible. Para Plutarco, esta ignorancia produce la falta de fe, a diferencia del supersticioso, de cuya fe nace el temor. Asimismo, esta ignorancia resulta para el autor penosa y una desgracia para el alma, ya que vive confundido y no conoce el bien. El hombre se presenta entonces insensible e imperturbable. El ateo, en contraposición al supersticioso, ante cualquier enfermedad o desgracia, piensa el porqué de ese hecho y reflexiona sobre él, de modo que aprende sobre éste y no se siente alterado por suponer que se trata de un castigo divino, sino que busca la respuesta en sí mismo y acepta la ayuda de los demás. Por último, ¿qué es peor, ser supersticioso o ateo? El autor establece que ambas posturas son fruto del desconocimiento de la divinidad, por lo que ambas son malas. Pero la superstición es peor, ya que éste siempre vive con temor a la divinidad e incluso puede llegar a desear ser ateo para no tener esa preocupación y sufrimiento. Veamos ahora cómo describe la superstición en un capítulo comparado en distintas vidas, a las que hace referencia también en Perideis y Daimonía, la de Nicia y Dion. En el caso de Nicia, os pongo en contexto. Hacia el año 413, los atenienses se encontraban sitiando Siracusa bajo las órdenes de Nicia, pero su ejército estaba debilitado debido a un combate previo, por lo que reciben refuerzos con la llegada de Demóstenes, quien logra un triunfo pero a costa de diezmar más aún el ejército, por lo que propone el regreso del ejército al ser la situación insostenible, a raíz de la enfermedad que estaban también padeciendo. En un primer momento, Nicia se niega a volver, ya que sabía que sería increpado por los atenienses, pero finalmente cede. Sin embargo,
En el momento de partir se produce un eclipse de luna y decide, por ignorancia o superstición, que su ejército permanezca en tierra, esperando un nuevo periodo de la luna llena antes de partir. El motivo de ello se debía a que no tenía adivinos fiables a los que consultar. Se presenta un hecho que, siguiendo lo explicado anteriormente, se asocia a la ignorancia y a la superstición del general. Plutarco no deja en muy buen lugar al militar. Por un lado, muestra cierta ignorancia por parte de Nicia, y cómo se ve turbado por el temor hacia la divinidad. Asimismo, cuenta que en esa época ya había conocimiento sobre astronomía, con lo que hubieran podido identificar el fenómeno del eclipse. Por otro lado, el autor nos asegura que todavía faltaban elementos para dar una explicación científica, que vendrá de los estudios de Anaxágoras, pero que aún era muy joven y sus teorías eran poco conocidas. De modo que le da algo de tregua y expone esa posible opción. Pasemos ahora a analizar de qué modo narra Plutarco el episodio del eclipse, pero ahora desde la perspectiva de Dion. Este episodio se enmarca en la expedición de Dion contra Dionisio, en el 357. Cuando Dion y los suyos se disponen a zarpar hacia Jacinto, se produce un eclipse. En este punto se presentan dos interpretaciones. La primera es que se está siguiendo la costumbre y tras ofrecer las libaciones, las plegarias a la vida pertinente, ocurre un hecho poco esperable. Este se relacionaría con la superstición, acto-consecuencia. Esta idea cobra sentido por la presencia del adivino Miltas y la tranquilidad que éste transmite al ejército al leer ese vaticinio. La segunda es la interpretación que hace Dion del eclipse, quien conocía estos hechos astronómicos, por lo que su ánimo no se vería turbado y se quedaría igual que el del ejército, pero gracias a su racionalidad. Para concluir, respondiendo a las preguntas con las que se empezó este vídeo, la superstición está relacionada con la religión, ya que el temor y la intranquilidad que sufre el hombre procede de la relación que se entabla con la divinidad. Esta relación de temor refleja la ignorancia del hombre por la divinidad, según Plutarco. Todo esto se ve representado, por ejemplo, en Nicia, quien al contemplar el eclipse lunar se presenta como una persona turbada y temerosa, tal y como veíamos al principio con Alejandro. Caso contrario, encontramos en Dion, quien mediante la racionalidad no se deja llevar por el eclipse y acepta la necesidad del adivino Miltas y su función social, aceptando por tanto los hechos religiosos y lo que significaban para su ejército. Bien, muchas gracias por vuestra atención y recordad, cuando veáis a vuestro alrededor un signo poco probable, pensad en qué diría Plutarco.